Buenas tardes, estimados participantes. Sean todos cordialmente bienvenidos a la unidad curricular Ética Profesional, donde estaré compartiendo con todos ustedes el siguiente temario. En primera instancia, analizar las teorías de la ética y los modelos de conducta a ser aplicados en las organizaciones. Seguidamente, determinar la institucionalización de la ética como medio de fomentar la práctica de los principios éticos en las organizaciones. En tercera instancia, implementar la responsabilidad social empresarial para el beneficio de las comunidades. Y por último, como cierre de este capítulo, analizar la ley del ejercicio de la administración para su aplicación en las organizaciones. Estos 4 puntos fundamentales dan pie o conforman la unidad curricular Ética Profesional, de vital importancia en el desarrollo de sus aptitudes y actitudes a nivel profesional en la carrera de administración de empresas como tal. Seguidamente, entonces vamos a entrar en contexto y vamos a analizar un poco de manera somera las teorías de la ética, así como los distintos modelos de conducta aplicados en organizaciones como tal. ¿Sí? Para ello es importante entonces indicar que en el ámbito organizacional las decisiones no se toman en el vacío, lógicamente que se fundamentan posiblemente de manera consciente o inconscientemente en marcos filosóficos. Indudablemente hay una serie de marcos como tal que modelan o modulan, digamos así, estas conductas como tal. Los 3 modelos son el utilitarista, el deontológico y el de la ética de las virtudes. Los 3 los vamos a ver detalladamente para ver qué significan y cuál es el sentido, cuál es el fundamento legal o real de cada uno de ellos. Entonces, iniciamos entonces con el primero, que sería relacionado con la ética teleológicas, es decir, la orientada a los fines como tal, donde persiste básicamente lo del utilitarismo y se busca el mayor bien para el mayor número de personas. La acción correcta en este caso es la que produce mayor utilidad, es decir, beneficio neto como tal. Ahondando un poco en ella, esta ética teleológica tiene como filósofos claves a Jeremy Bentham y John Stuart Mill. El principio básico de este modelo utilitarista es que una acción es éticamente correcta si produce el mayor bien para el mayor número de personas y se enfoca en los resultados o en las consecuencias que trae su aplicación como tal. En relación con la aplicación en las organizaciones, es el modelo detrás del análisis costo-beneficio. Por ejemplo, cuando una empresa decide cerrar una planta ineficiente para salvar las finanzas de toda la corporación y proteger el empleo de la mayoría de sus trabajadores. En este caso existe un riesgo. Puede ser que caer en el que el fin justifica los medios, sacrificando los derechos de la mayoría. Entonces, este modelo utilitarista, dependiendo básicamente del prototipo de empresa, se aplicará como tal, siempre tomando en consideración, lógicamente, que el sentido o la búsqueda o el objetivo que tenga como tal la empresa objeto de estudio como tal. Seguidamente vamos a hablar o a tomar en consideración el de la ética de las virtudes del filósofo Aristóteles. Este modelo se centra básicamente en el carácter moral
de la gente. La acción correcta es la que realizaría una persona virtuosa, donde se busca el desarrollo de virtudes como la honestidad, la justicia y la prudencia como tal. También, al igual que la anterior, tiene sus correspondientes puntos como tal. El primero es que el filósofo clave fue Aristóteles. El principio básico no se centra en las reglas ni en las consecuencias, sino en el carácter del individuo. La excelencia moral se alcanza mediante la práctica constante de las virtudes, es decir, la justicia, la prudencia, la integridad, el coraje como tal. Y en cuanto a la aplicación en las organizaciones, se enfoca en el desarrollo de líderes íntegros que sirvan de ejemplo. Es decir, si la organización promueve la honestidad como valor central, obviamente entonces que sus miembros actuarán éticamente por convicción y hábito, no por miedo al castigo. Entonces, al igual que la anterior, obviamente pues que esto va a depender básicamente del prototipo de empresa que esté aplicando el concepto de ética como tal. Y básicamente entonces va a depender justamente entonces del objetivo que persiga la empresa como tal para poder cuantificarse en un otro elemento. Como tercer modelo tenemos el de las éticas deontológicas, es decir, las orientadas a los deberes. Parte entonces de se renombra como la deontología kantiana como tal. Y se basa en el imperativo categórico, donde actúa solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta al mismo tiempo en ley universal. Es decir, que las personas son fines en sí mismas y no simple medio como tal. Ese es el sentido como tal. Ahora bien, al igual que las otras dos, la del utilitarismo y la de las virtudes de Aristóteles, también tiene lógicamente sus conceptos o sus características o sus elementos básicos componentes. El filósofo clave en este caso es el de Immanuel Kant. El principio formal de este modelo deontológico de la ética del deber aplica en que las acciones son intrínsecamente buenas o malas independientemente de sus consecuencias, y se basa en el deber moral y en reglas universales, el imperativo categórico. En cuanto a la aplicación en las organizaciones, se deben respetar los derechos humanos, la propiedad intelectual o los contratos, simplemente porque es lo correcto, incluso si genera pérdidas económicas a corto plazo. Existe un riesgo, lógicamente, que puede ser demasiado rígido e inflexible ante situaciones complejas donde los deberes morales chocan como tal. Entonces, este tercer modelo deontológico de la ética del deber, hay que vivenciarlo realmente en un prototipo muy especial o muy específico de empresa, y por eso les indicaba que los tres modelos van a depender básicamente de lo que persiga como tal la estructura organizacional en el mercado y cuál sea su fin o su objetivo que persiga o quiera lograr en el mercado como tal, dependiendo lógicamente del talento humano que tenga, de su filosofía y de sus políticas establecidas al momento de crear la empresa como tal. O sea, no existe modelo único, no existe modelo básico para un prototipo de empresa, simplemente es la filosofía misma de la empresa, el deber ser o la forma como piensa digamos, el ejecutivo formal de la empresa o los ejecutivos o la plana mayor ejecutiva, la que va entonces a identificar o a plasmar realmente cuál es el concepto de ética que debe aplicar en cada una de ellas como tal. Continuando con el temario, tenemos también otro prototipo de modelos, entre los cuales vamos a hablar de las éticas del contrato social, que básicamente implica o toma en consideración o está orientado a reglas compartidas. Este va más a la parte comercial netamente. La ética del contrato social es una corriente de la filosofía moral y política que establece que las normas del comportamiento correcto e incorrecto
así como la legitimidad de la autoridad, surgen básicamente de un acuerdo implícito o pacto implícito entre los miembros de una sociedad. Son ellas realmente las que determinan o cuantifican hasta dónde vamos a ser éticos moralmente dentro de la empresa como tal. Por eso se habla de ética del contrato social. En su aplicación en cuanto a las organizaciones, se considera realmente como una licencia social para operar, donde el intercambio, la sociedad le otorga a la empresa el derecho a existir, a utilizar recursos, es decir, mano de obra, tierra, infraestructura, y a generar ganancias. Y como contraprestación ética, a cambio, la organización se compromete a no dañar a la comunidad, a pagar salarios justos, a respetar el medio ambiente y a generar valores o bienestar para su entorno. Como pueden ustedes visualizar, este prototipo de ética de compartimiento en cuanto a la parte socioeconómica aplicaría solamente para aquellos niveles, digamos así, de pensamiento de los individuos, los trabajadores, el colectivo, de muy alta significación y muy alto compromiso, porque estamos hablando entonces de compartimiento de obligaciones de parte y parte, de tanto la organización como el medio ambiente que los rodea como tal. Por eso se dice que es contrato social. Ahora, también tenemos la teoría de la justicia, del Raoul, del contrato de la moral, donde se habla de que es un enfoque de la filosofía ética y política que sostiene que las reglas morales y las estructuras institucionales son justas únicamente si son el resultado de un acuerdo equitativo, imparcial y racional entre todos los miembros de una sociedad. Esta va un poquito más allá de la anterior y implica lógicamente entonces que visualizar un poco más, aparte del beneficio contractual o las exigencias o necesidades del ambiente que rodea a la empresa, lógicamente entonces la imparcialidad o la equidad en cuanto a resultados o a repartos formales entre los miembros de la sociedad como tal. Bien, continuando con este punto, debemos tomar en consideración ahora lo que es lo relacionado con la aplicación del contrato moral de las organizaciones como tal. Hay tres elementos fundamentales a ser tomados en consideración. Los detallo en esta lámina, donde primero se habla de la justicia distributiva. Es donde se debe garantizar que las compensaciones, bonos y beneficios se repartan bajo criterios objetivos y en forma transparente. También se habla o se percibe o se cuantifica la justicia procedimental, es decir, que los procesos de evaluación de desempeño, de auditoría, de ascenso y de despido deben regirse por reglas claras, ciegas y preestablecidas que se apliquen exactamente igual para todos. Y en tercera instancia, el diseño de políticas de inclusión. Al entender que las personas no eligen sus condiciones de partida, la organización asume la responsabilidad de equilibrar la balanza. Ahora bien, estos tres elementos son de vital importancia en el logro formal de una adecuada percepción de lo que es la ética formal de una empresa como tal. Y son de vital importancia porque son los tres elementos básicos y fundamentales que deben ser tomados en consideración para un contrato social desde el punto de vista ético y moral. La justicia distributiva, la justicia procedimental y el diseño de políticas de inclusión. Lo que sucede, queridos amigos, es que en la vida real no todos los tres, o quizás alguno de ellos, no llegue a compenetrarse porque no es el ideario fundamental tanto para la empresa o como para el medio ambiente que los rodea. Y de ahí entonces que siempre habrá un discernimiento, habrá variables en los resultados obtenidos como tal, porque aunque esto teóricamente es lo que realmente debe tomarse en consideración para efecto de una adecuada ética moral y social
y lógica y sensata dentro de la empresa con sus recursos humanos. Obviamente que es bastante dificultoso, pero ese es el sentido lógico y sensato. La distributiva, la parte procedimental y la parte de las políticas de inclusión como tal. Ahora bien, existen diferentes modelos de conducta y toma de decisiones éticas. En realidad me atreví a tomar en consideración esta que la considero de vital importancia porque es el modelo clásico, así lo dice la teoría y de allí me básicamente tomé como modelo sensato para el mejor entendimiento como tal. Entonces, el modelo clásico de los 7 pasos involucra lo siguiente. Es básicamente como traer la teoría básica de la toma de decisiones en la administración científica o traer como básico o sumar, mejor dicho, los 4 pasos fundamentales de la planificación administrativa y englobarlo como tal y plasmarlo, pero ya en este temario de la ética como tal profesional. Porque en primera instancia se identifican los hechos que se van a analizar en el contexto organizativo de la empresa como tal. El mismo paso que damos inicialmente en los otros elementos con el diagnóstico de la situación actual de la empresa. En segundo punto se debe definir, detallar, cuantificar, estudiar, analizar el dilema ético que queremos dilucidar o que queremos cuantificar y por lógica resolver dentro de la organización como tal. Definiendo el dilema ético que está afectando a la institución, se va por lógica entonces a identificar a los factores externos como tal. ¿Ya? ¿Qué está afectando a la empresa en el contexto social o en el ambiente económico y social que no permite entonces que nos desenvolvamos tal cual como lo pensamos filosóficamente dentro de la organización? Y para ello debemos posteriormente tomar uno de los 3 modelos que inicialmente tomamos en consideración y con los cuales iniciamos esta exposición, que fue y es el de evaluar las alternativas de acción con las teorías éticas válidas, retomando nuevamente la teoría del utilitarismo, la teoría de la deontología y la teoría de la virtud. Cualquiera de las 3 es básica, importante y necesaria tomarla en consideración para el adecuado análisis del dilema ético como tal que se nos está planteando dentro de la estructura. Visualizada esa alternativa, tomamos en consideración la que aplique realmente al modelo conceptual y sobre esa base entonces se parte al siguiente punto que sería la propuesta. Proponer el curso de acción a ser tomado en consideración para resolver el dilema ético dentro de la institución o dentro del clima organizacional o dentro de determinada parte de la estructura organizacional, pero lo importante es analizarlo tomando en consideración estos 3 modelos básicos: utilitarismo, deontológico o virtual o de virtud como tal. Visualizado este punto y tomado en consideración, evaluar la alternativa lógica y sensata, nos vamos entonces a proponer el curso de acción necesario para dilucidar la problemática objeto de estudio. Se analiza el curso de acción, se visualizan los elementos, se estudian qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, y luego entonces en base a eso se toma la decisión más acertada dependiendo, número 1, de la filosofía de la empresa y número 2, de las políticas empresariales como tal, número 3, la importancia del interés del personal, del trabajador, y número 4, del liderazgo formal que se tenga dentro de la empresa y el objetivo que se persiga tanto interno como externamente con las actividades que desarrolla la empresa como tal. Por último, queda entonces actuar y reflexionar. En esta actuación y reflexión, lógicamente caemos nuevamente en el tema final, que es el tema del control. Por eso les planteo que son los 4 pasos fundamentales de la teoría básica de planificación: planificación, organización, ejecución o coordinación y control.
O también los pasos formales de la toma de decisión, donde iniciamos con el diagnóstico de la situación actual y finalizamos con el control definitivo o la forma de actuar y reflexionar. Así tal cual lo planteamos acá. Repetimos entonces, identificamos los hechos, definimos el dilema ético, identificamos los factores externos que están afectando a esta problemática dentro de la empresa, evaluamos las alternativas de acción con los tres modelos básicos, utilitarismo, deontología o el de la virtud, y luego entonces proponemos en base a ellos, luego del análisis formal de lo que nos interese, el curso de acción a tomar en consideración. Luego de ello se toma la decisión formal, luego de haber estudiado todos los pros y los contras, digámoslo así, para luego entonces actuar y reflexionar sobre los resultados obtenidos sobre la marcha. Este es el sentido básico de los 7 pasos fundamentales que, en mi criterio, son sumamente importantes y están desarrollados de manera sencilla y explícita para la solución o la toma de decisión de un problema como tal. Ahora bien, lógicamente que deben existir o debemos respetar, digamos, si es la palabra correcta, determinados pilares fundamentales para institucionalizar la ética profesional dentro de un núcleo humano, dentro de una empresa como tal. También tomé en consideración las teorías básicas de los textos de consulta y ellos indican lo siguiente, que en primera instancia debemos tener en consideración el código de éticas como tal, que es un documento escrito donde se declaran los valores centrales de la organización y las reglas de conducta esperadas. Este código de ética, que es el marco formal de todo, debe ser muy claro, accesible y aplicable a todos y cada uno de los niveles, desde el ejecutivo más alto de la institución hasta el área netamente operativo. Entonces, este es el primer gran pilar fundamental para institucionalizar una adecuada ética profesional en una estructura como tal. Luego de ello debemos hablar entonces de un liderazgo ético como tal. Debemos contar entonces con personal capacitado como tal, que permite entonces cuantificar la ejecución práctica y sencilla del modelo tomado en consideración para institucionalizar el modelo ético dentro de la institución como tal. También se debe contar, por lógica, dicen las teorías, de lo siguiente, líneas de denuncia, es decir, que existan mecanismos seguros, confidenciales y de preferencia anónimas, lógicamente, para que los empleados o los trabajadores reporten conductas antiéticas sin temor alguno a represalias, es decir, lo que se llaman canales de denuncia, pero no entendiendo la denuncia como la comúnmente conocida por nosotros, sino que simplemente la presentación de las quejas formales a la institución de manera anónima, de forma tal que el que las da, el que las indica, se sienta protegido en cuanto a su continuidad laboral, pero al mismo tiempo el ejecutivo de línea o que tenga mando o liderazgo como tal, entienda, comprenda y conozca la problemática objeto de estudio como tal. Y en cuarta institución, la formación ética continua, la capacitación de comunicación continua. La ética, lógicamente, no se aprende memorizando un folleto, no. Se requieren talleres formativos basados en casos reales y dilemas cotidianos para entrenar el músculo ético de los colaboradores. Por tal motivo que debería existir constantemente auditorías éticas y sistemas de recompensa, porque medir el clima ético mediante encuestas de auditoría, además ascenso y reconocimiento, deben alinearse a cómo se lograron los resultados, no solo a los números alcanzados. Es decir, que independientemente del logro individual que se obtenga en un líder o en un jefe operativo como tal, hay que entonces visualizar y sumar o masificar realmente los resultados obtenidos como grupo de trabajo como tal.
Entonces, estos 4 elementos son de vital importancia a la hora de institucionalizar un modelo de ética profesional. Primero que todo, el código de ética, sencillo y entendible. El liderazgo ético, es decir, el recurso humano, el gerente operativo, el gerente de línea, el gerente ejecutivo como tal, que llegue al recurso humano como tal. De igual forma, a la inversa, los canales de denuncia donde ellos como tal, gerente operativo, jefe de línea, supervisor de mando, el ejecutivo, logren y entiendan o estén en conocimiento, perdón, de todas esas debilidades o fallas estructurales que existen en la parte baja de la estructura. Y por último, la adecuada formación ética continua como un proceso evolutivo de la institución para su mejoramiento y su crecimiento formal. En última instancia, quiero darle las gracias primero que todo por la atención prestada, y aparte de ello, pues los invito a interactuar en el foro de dudas de la plataforma virtual dispuesta para ustedes por la institución en la plataforma. No duden en consultar cualquier eventualidad, cualquier duda, aspecto relacionado, lógicamente, desde el punto de vista académico, con la unidad curricular como tal, ética profesional. Por lo demás, mucho éxito y que tengan todos muy buenas tardes. Gracias. Su tutor, Saúl Antonio Escalona Moreno.